personas que vivían de la pauta y han caído en desgracia por culpa del gobierno de Milei. A ellos los convocamos a una nueva edición donde nos va a acompañar el compañero Facundo Cruz. ¿Cómo te va, Facu? Gracias, Luqui, por la invitación. Un placer estar acá, en tu exitoso ciclo streamero. Gracias. La verdad es muy lindo que puedas estar acá porque es una persona que, si bien no nos vemos tanto, yo sinceramente te aprecio mucho y te considero una persona no solo inteligente y profesional, que eso lo ve la gente que no te conoce tan bien, pero una persona cálida y que siempre me ha transmitido esa calidez, y estoy muy agradecido por hacerme sentir bien en todos los espacios que nos hemos encontrado. Gracias por las lindas palabras. Además se pone colorado. Mayormente nos encontramos en despedidas de Elman, ¿no? O Es bienvenidas verdad. de Elman. Sí, pronto seguramente tendremos una bienvenida. Sí. Así parece que se va a dar. Y Facundo es muchas cosas. O sea, primero es una de las pocas personas que yo sé que es muy inteligente y que se graduó en la UADE. O sea, yo no conozco mucha gente de la UADE, también es un sesgo que tengo. Hizo algunos posgrados en la UNSAM y también es docente en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, ya todos conocen que tiene un newsletter que se llama La Gente Vota, que es una de las materias en esas cuestiones que hoy nos van a tocar. Seguramente muchas de esas cosas forman parte del recorrido de La Gente Vota, que sale por Cenital. Y es un trabajo muy profundo, muy interesante, que es increíble que tenga tanta gente que lo sigue a lo largo del tiempo, se haya mantenido tan constante. Demuestra que se pueden hacer cosas de calidad y eso es parte también de por qué nos interesa que hoy Facu esté acá. A su vez es coordinador de la parte general, operativa de Pulsar UBA. Es un proyecto que ya hemos hablado en este lugar. Estuvo Daniela, que es una de las coordinadoras, una de las directoras, codirectoras, Daniela Barbieri, y Facundo está en la coordinación de ese gran equipo, porque son muchas personas que trabajan en Pulsar UBA y hacen monitoreo de medios, monitoreo de redes, grupos focales, un montón de cosas, y básicamente vienen construyendo un histórico muy interesante para ver cómo se desenvuelven las creencias sociales de los argentinos, para analizar los debates presidenciales, y ese gran trabajo yo lo he podido ver en gran parte es por la coordinación que lleva adelante Facundo. Y en otros planos también tiene su lado, obviamente, libresco, de producción editorial. Uno de esos títulos que es Socios pero no tanto, va en lo que tiene que ver con partidos y coaliciones electorales desde el 2003 hasta el 2015, es de Udeva, y bueno, también eso es parte del expertise que tiene Facundo en un libro anterior con Gastón Alfaro, perdón. Después del terremoto, analizan el sistema político argentino a 20 años de la crisis del 2001. Y también es codirector del CICAD. Del CICAD creo que lo pueden encontrar como @CICADOC, que es básicamente una promoción para la participación ciudadana en procesos electorales. Ya nos va a contar un poco más de esta institución. Y además de todo eso, que seguramente es Facundo, también es una persona que nos va a poder aclarar un tema que viene muy en boga en los últimos días, y que es el tema de la boleta única de papel. Frente a eso, lo primero que le quiero preguntar a Facundo es: ¿vamos a tener más trabajo? Sí. Vamos a tener más trabajo y vamos a tener trabajo distinto, me parece. O sea, en el mundo de la consultoría, vos cuando haces consultoría, lo sabes muy bien, te adaptás al esquema institucional que tenés, la cantidad de cargos por los que se compiten, el tiempo de mandato,
cómo se eligen en los distritos, el diseño del instrumento. Vos tenés que organizar campañas y comunicación y posicionar dirigentes de acuerdo a los objetivos que tienen, y eso va dentro de un esquema institucional. El esquema institucional argentino a nivel nacional ahora va a tener uno de sus más grandes cambios. Yo creo que la implementación de la boleta única a papel va a ser revolucionario para Argentina, porque Argentina viene acostumbrada hace décadas a votar en lista partidaria, en boleta partidaria. Es uno de los pocos países en el mundo, siempre me falla la cuenta, si son 14 o 16 países en el mundo que tienen boletas partidarias. Argentina y Uruguay son uno de los pocos. Que sean la minoría no significa que el sistema de boleta partidaria funcione mal. En Argentina yo creo que funcionaba bien. Creo que la discusión de la boleta única papel se dio desde ciertas aristas que no necesariamente resolvieron o respondieron los interrogantes de por qué se estaba cambiando hacia un sistema de boleta único papel, que los argumentos que se daban no eran los más sólidos para dar esa discusión, y sobre todo que cambiar la boleta única papel no te lleva a la discusión de fondo, que es lo fácil que es crear partidos políticos en Argentina. Entonces vos, si vas a cambiar el instrumento de votación, tenés que tener una discusión sobre la ley orgánica de partidos políticos y la ley de financiamiento. Hay que ver cómo se acomoda el sistema. Vos cada vez que cambiás un elemento del sistema electoral, pero sobre todo la boleta, el instrumento de votación, es lo primero que ve el ciudadano. Porque el ciudadano, si se interesa en política, sabe que se eligen 35 diputados nacionales en Provincia de Buenos Aires. Sabe que se eligen 12 en Ciudad de Buenos Aires y a los 2 años se eligen 13. Sabe que en La Pampa, Santa Cruz, se eligen 3 y 2. El que más o menos sigue la política. Pero la mayoría de la gente no sabe cuántos cargos se renuevan, por ejemplo, de diputados o de senadores, o cuándo toca. La mayoría de la gente sabe cómo es la elección porque se encuentra con una boleta. Y lo que va a cambiar es lo que la gente va a estar viendo cuando se llegue a votar. Y eso va a requerir tiempo y paciencia para que la ciudadanía se acomode al nuevo instrumento de votación. Por eso digo que es revolucionario, porque va a cambiar toda la lógica de la forma de votar. Pero también la política se va a tener que acomodar al nuevo instrumento de votación, porque van a cambiar la forma de los armados, va a cambiar las negociaciones, las coaliciones, va a cambiar toda la dinámica a la que está acostumbrada Argentina en hacer política. Entonces ahí es donde está el cambio revolucionario. Y eso puede generar tranquilamente mucho más trabajo, porque va a modificar la forma en que vamos a pensar campañas nacionales presidenciales, por ejemplo. Entiendo. Y te hago una pregunta. Puede ser, o sea, si no entiendo mal, entonces pueden haber como más partidos que se presenten y eso no sería como contradictorio con la idea de menor gasto en política. Claro, ahí es donde empieza a hacer crack un poco estos argumentos de la discusión sobre boleta única. A mí me tocó estar en las discusiones en comisión en Cámara de Diputados en el año 2022. Por abril fueron de 2022, ya no me acuerdo. Siento que fue hace como 5 años 2022 y no fue hace tanto. De hecho, ahí nos encontramos con Tomás Aguerre, con Malena Mañasco, que es con quienes armamos el CICAD. Tommy ahora salió del CICAD porque asumió como director adjunto del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces seguimos con Malena adelante y con un grupo de investigadores que se sumaron. Cuando nos encontramos, ahí empezamos a pensar en formar el CICAD, fue porque veíamos que había algunas discusiones de la boleta única que no se estaban dando en el sentido que creíamos que debían darse. La mayoría de los think tanks, fundaciones, ONGs, estaban promoviendo la inclusión de la boleta única y nosotros decíamos, éramos nosotros 3 solos, creemos que puede llegar a tener estos problemas. Entonces salimos de la comisión y empezamos a juntarnos así, ¿por qué no armamos algún centro de estudios que empiece a dar estas discusiones desde este lado? Y bueno, nuestros primeros trabajos fueron un poco en esa línea, con este espíritu de promover la participación ciudadana en elecciones, pero bueno, juntando datos, reuniendo información, armando hilos, un poco cuando empezás a armar estos sellos, estas estructuras, lo que empezás a hacer, aprovechar las redes sociales para darte a conocer. Sacamos un primer informe cuando salió el censo con la actualización, el cálculo de la actualización para la Cámara de Diputados, que tiene que actualizarse la cantidad de banca que se le asigna a cada provincia en virtud de los habitantes que tiene. Empezamos a generar esos documentos, ahora justo sacamos uno hace poco sobre boleta única, pero cuando estábamos planteando esa discusión en la comisión, lo que vemos es que hace 10, 15 años que Argentina viene teniendo una dinámica coalicional o aliancista. Entonces,
vos tenés muchos partidos políticos reconocidos. El último informe de la Cámara Nacional Electoral habla de cerca de 700 partidos de distrito y de entre 50 y 60 partidos nacionales. Es una enormidad para el sistema político. Pero no necesariamente cuando vas al cuarto oscuro ves 700 boletas o ves 50 candidaturas presidenciales. Porque los partidos están creados, pero cuando compiten arman alianzas, arman acuerdos, coaliciones. Entonces, vos ves un gráfico de evolución de cantidad de partidos y ves que va subiendo la línea de tendencia que te muestra cuántos partidos reconocidos hay en Argentina, pero también ves subiendo la tendencia de la proporción de los partidos que compiten en alianzas o en coaliciones. Entonces las alianzas te comprimen un poco la oferta. Vos hasta la reforma de la boleta única lo que tenías era la responsabilidad de los partidos políticos de tener que imprimir las boletas con el dinero que le da el Estado y después los partidos de distrito le acercan a la justicia electoral de cada distrito las boletas para que después el operativo de las elecciones reparta en cada una de las escuelas. Ahora eso ya no va a pasar, el Estado va a ser el entero responsable de la impresión de las boletas y la distribución, los partidos salen de esa responsabilidad, pero vos vas a tener en un mismo pedazo de papel todo aquel que se quiera presentar a competir. Entonces vos de base, por ejemplo, hoy estaba viendo datos, la Cámara Nacional Electoral tiene registrados al día de hoy 77 partidos distritos en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires tenés 49 partidos de distrito. Entonces, asumiendo que todos van a querer presentarse a competir con una lista de diputados nacionales, vos tenés que tener una boleta en donde te tienen que entrar 77 columnas. Porque la boleta única, el modelo que se tomó es el modelo que rige en Mendoza, en donde todas las columnas tienen la oferta política, partidos o coaliciones, y las filas son los cargos que se renuevan. Entonces en Provincia de Buenos Aires vas a tener todas las columnas con los partidos y después en la fila vas a tener diputados nacionales. Porque Provincia de Buenos Aires el año que viene no elige senador nacional. Ciudad de Buenos Aires sí. Entonces vas a tener las columnas los partidos y vas a tener dos filas. La primera de senador nacional y la segunda de diputados nacionales. Y ahí la ciudadanía tilda la opción que quiere. Entonces, vos de base tenés para el año que viene la posibilidad máxima de que la boleta tenga que tener 77 columnas. Entonces eso te habla de un pedazo de papel bastante grande. Nosotros hacemos un poco el chiste de que vamos a dejar la lista sábana y vamos a tener una boleta frazada al final. No es de mi autoría, es de Malena Mañasco y un colega con el que trabaja, pero potencialmente tenés un tamaño de boleta grande. Obviamente no todos van a presentarse a competir, vas a tener alianzas, pero como todos van a tener garantizado su lugar, yo creo que va a haber una tentación para que los partidos chiquitos que se sumaban a alianzas para tratar de ver si colaban algún diputado, tenían alguna posibilidad de llegar a algún cargo, ahora van a decir, che, me la juego para ir yo solo. Porque, ¿cuál es la otra cuestión? Vos como tenés una boleta única, ¿cómo definís dónde va cada columna? Pues nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo resolvés eso? Lo que se resuelve por sorteo. Entonces, imagínate que vos sos el Partido Autonomista Bonaerense que se creó en el año pasado y te toca primero. Entonces, haces un poco de campaña y, bueno, por ahí por la fortuna de estar primero, bueno, alguien que viene a marcar y qué sé yo, y sumás algunos votos y qué sé yo, y por ahí por la distribución y con algo de fragmentación terminás teniendo suerte y fortuna y ganás un diputado. Es posible que esté esa tentación de decir, che, vayamos solo a ver qué suerte corremos. Entonces, vas a tener un tema de diseño. Te sumo otra cosa más. La Cámara Nacional Electoral es la responsable de tener el diseño base de la boleta única. Pero después cada junta electoral de cada provincia tiene la potestad de modificar y adaptar la boleta única de cada provincia en virtud de los acuerdos que tengan con los partidos políticos. Entonces puede llegar a tener también 24 boletas únicas distintas con pequeños ajustes. No es que va a cambiar en fila los partidos y en las columnas los cargos. El diseño general va a estar, pero vas a tener pequeños ajustes de diseño, entonces podés tener distintos instrumentos de votación en cada provincia. Por eso va a complejizar todo mucho y acá va a ser clave algo, una campaña de concientización y capacitación ciudadana para que se sepa qué es lo que tiene que votar, pero también para las autoridades de mesa y para fiscales. El escrutinio provisorio va a ser todo un tema. Va a ser todo un tema. Pero ¿a quién se le ocurrió esto? Porque vos decías, bueno, el CICAD se formó para advertir sobre que, bueno, por lo menos esto no es así todo tan fácil, ¿no? Digamos. Y otros think tanks plantean una posición de apoyo, de impulso. Bueno,
imagino que antes de Milei y de La Libertad Avanza, otros políticos, porque en 2022 no sé si Milei estaba muy preocupado por este tema. Entonces, ¿de dónde surge y cuál es la concepción que está detrás para hacer esta nueva implementación de boleta única de papel? A ver, nosotros no inventamos la boleta única. La boleta única es un sistema que se empezó a implementar en Occidente hace años, hace décadas, y después empezó a... Ahora se me escapa bien cuándo fue que empezó a utilizarse la boleta única papel, pero si la memoria no me falla, los primeros países fueron europeos, occidentales. Por ahí si alguien está viendo y sabe y nos tira el chivo, me salva en este momento porque no me acuerdo cuándo fue. Entonces, esto empezó a copiarse, ¿no? Los países cuando van haciendo reformas no es que tratan de inventar la pólvora, siempre hay un equipo que es el encargado de hacer el benchmarking. Entonces, bueno, queremos cambiar esto, fíjense que hicieron otros países. Y esto en un momento se va copiando, es copy-paste y lo vas adaptando un poco y vas haciendo eso. Entonces, así la boleta única empezó a incorporarse en distintos países. En Argentina la discusión viene de hace algunos años ya, porque hay atrás dos argumentos que son los más fuertes para la promoción y sobre todo el convencimiento de los actores, porque siguen siendo los políticos los que tienen que ponerse de acuerdo cómo los van a votar ellos mismos. Si los políticos no están de acuerdo no cambia nada y no se modifica nada. Ahora, si están de acuerdo en cambiar algo, tienen que estar seguros y tranquilos. Vos vas a tener una reforma electoral, ya sea del instrumento de votación, de cómo elegís al presidente, de la cantidad de diputados que le toca a cada provincia, si los dirigentes políticos están tranquilos de que ellos van a tener asegurado el lugar de decisión que tienen en ese momento. Vos no vas a tener ningún cambio, ninguna regla, si esa regla amenaza tu situación de poder en ese momento. Así ocurre en todas las reformas políticas. Después puede pasar que vos haces una reforma de cualquier cosa del sistema electoral y termina teniendo un resultado que no era el que vos esperabas y te salió mal la jugada. Eso también puede pasar. Pero volviendo al punto, hace unos años empezó a plantearse de que había mucho robo de boletas y que la boleta partidaria terminaba generando un costo alto para el Estado. Bueno, este tema del robo de boletas fue algo que arguyó Milei en la general. Sí, fue un argumento muy fuerte el del robo de boletas en la general. Hubo también un cuestionamiento al proceso del escrutinio provisorio porque se plantearon dudas sobre los telegramas con 0 votos. Nosotros ahí también desde el CICAD hicimos un estudio y lo publicamos y lo circulamos, y de hecho participamos de una mesa con distintas fundaciones convocados por la Cámara Nacional Electoral, porque había una preocupación seria y fuerte de la Cámara Nacional Electoral en ese momento de que se estaba poniendo el ojo sobre fragilidades del sistema según el espacio político de la Libertad Avanza, cuestionando la legitimidad del sistema y además asignando responsabilidad a la Cámara Nacional Electoral por algo que en realidad siempre ocurre de esa manera, porque cuando vos tenés el escrutinio provisorio, lo primero que hay que saber es que el escrutinio provisorio no es el que tiene validez legal, es el informativo para la ciudadanía. Vos tenés países en donde el primer escrutinio que haces es el que te dice quién gana y chau. Por ejemplo, Brasil. La noche de la elección vos sabés quién gana en Brasil porque hay un solo escrutinio, porque tienen voto electrónico, lo hace el Tribunal Superior Electoral con sus representantes en cada uno de los estados, haces un escrutinio, lees todos los discos, chau, sabés quién ganó, un solo escrutinio. Los sistemas que tienen papel, algunos incluyen un provisorio para que sea informativo, así la noche de la elección la ciudadanía sabe quién ganó. Hay otros sistemas que no, que el escrutinio es válido solo uno, el definitivo, y tarda varios días. Por ejemplo, Australia no tiene escrutinio provisorio y tarda a veces semanas en saber quién va a gobernar. Los australianos están cómodos con eso, no es que se ponen nerviosos y el lunes piensan que se les va a disparar la libra australiana. Están tranquilos, no es que se ponen nerviosos o salen a la plaza o quieren prender fuego las cosas. Claro, el sistema electoral se acostumbró y la ciudadanía se acostumbró a eso y saben que funciona así, no necesitan un provisorio. Y acá ya sabemos cómo va a ser. Yo no digo que tenemos un provisorio porque vamos a salir a prender fuego cosas, pero digo, el sistema y la ciudadanía se acostumbró a tener un provisorio. Entonces el tema es qué pasa cuando vos eso lo querés cambiar. Entonces vos tenés un provisorio que no es el que tiene validez legal. Y el provisorio siempre llega a escrutar una cantidad de mesas, no la totalidad, está entre el 96 y el 98, siempre el provisorio trata de llegar lo máximo posible. El año pasado fue el porcentaje más alto en donde la Dirección Nacional Electoral llegó a escrutar de todas las mesas que había desde la historia, desde el retorno a la democracia hasta la fecha, porque también no lo hace la Cámara Nacional Electoral, lo hace la Dirección Nacional Electoral que depende del Ministerio del Interior.
Igual el año pasado había pasado a Secretaría General porque como Guado de Pedro, que era el ministro del Interior, era candidato, por práctica usual de transparencia de las elecciones, y uno de los ministros que tiene a cargo la dirección que se encarga del escrutinio provisorio, la Dirección Nacional Electoral sale de la estructura orgánica y pasa a otra estructura. Entonces por eso el año pasado para las elecciones pasó a depender de Vito Velo, que era el secretario general. Cuestión que el provisorio lo hace la Dirección Nacional Electoral y lo que hace es un escaneo de telegramas. Entonces, cuando vos haces escaneo del telegrama, hay telegramas que están mal confeccionados, que tienen 0 votos para algunas fuerzas políticas, hay telegramas que tienen errores, hay telegramas que cuando lo escaneas mal. Entonces vos vas a encontrar mesas de votación donde o todas las fuerzas políticas o algunas tienen 0 votos. Lo que nosotros encontramos cuando accedimos al escrutinio provisorio fue que tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich como Javier Milei habían tenido la misma cantidad de telegramas con 0 votos en una cantidad de mesas bastante proporcional y eran las 3 fuerzas más competitivas. Entonces, si eso es algo que le ocurre a todas las fuerzas políticas, es algo que pasa también en muchas elecciones, tuvimos otras elecciones en donde también hicimos los mismos cálculos, no es que el sistema sea poco transparente o alguien te esté robando votos o te estén jodiendo o el sistema esté confabulando contra vos para complicarte. Es algo que suele ocurrir recurrentemente porque es un provisorio, porque es informativo y porque el error es la incidencia de esos votos que vos no obtuviste porque tenés 0 votos en el resultado general es estadísticamente insignificante. Entonces hubo toda una movida para cuestionar el proceso electoral del año pasado y la Cámara Nacional Electoral estaba preocupada porque en un momento el cuestionamiento fue: la Cámara Nacional Electoral está robándose la elección, hay que ir a rodear el edificio para asegurarse de que esté todo bien. Y todo tenía mucho olor a lo que había pasado en Brasil, en Estados Unidos. Entonces hubo una preocupación de las autoridades electorales, hubo un trabajo de parte de todos los que participamos de esa mesa de salir a discutir con datos y plantear públicamente lo que estaba ocurriendo, y finalmente cuando llegó el resultado del balotaje a las 6:10, recuerdo a Guillermo Franco diciendo: la elección fue limpia. Entonces, chau al temor de eso. Entonces, de ahí vino también mucho de, bueno, ¿qué pasa con la boleta partidaria? Nos están robando votos, entonces hay que cambiarla porque hay robo de boletas. Vos tenés un problema con el tema del robo de boletas, que es, siempre que vos querés estudiar fraude, como por ejemplo el robo de boletas, no podés hacerlo en términos científicos, académicos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando cursaba la maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral en UNSAM, y teníamos una materia de administración electoral, ¿no? Para mí fue muy divertida, para la totalidad de la humanidad es totalmente un embole, porque tenés modelos de cómo organizar elecciones. Para mí era Disneylandia. Y los trabajos que vos ibas a leer sobre fraude, teníamos algunos de Costa Rica, de países centroamericanos más que nada, todos te decían: el estudio no es conclusivo porque no tenés posibilidad de tener información. Porque si vos querés estudiar un fraude, primero tenés que acceder al elemento sobre el que hubo un fraude. Y eso generalmente, si vos estás haciendo un fraude, lo que haces es vas y lo destruís. Supongamos una elección. Vos querés que alguien no gane una elección, entonces vas y te robás las boletas. ¿Cómo vas a encontrar las boletas que se robaron para decir, contarlas a ver y después sacar el cálculo de cuánto podría haber sacado? No tenés manera de acceder a la información para ver eso. Y la otra opción que tenés es ir a entrevistar a la gente que lo hizo. ¿Y quién te va a dar efectivamente? No, sí, nosotros cometimos fraude. Acá te doy el testimonio para que lo pongas en un trabajo académico y todo el mundo se entere de lo que hicimos. Bueno, capaz, a ver, tenemos la suerte ahora que toda la gente graba todo lo que hace en su vida. Capaz ahora hay unos boludos que lo filman y dicen: yo hice fraude, y lo cuentan en TikTok y bueno. Claro, por eso puede llegar a pasar. Entonces es difícil estudiar el fraude en ese sentido. Y si vas a tratar de estudiar, bueno, el robo de boletas, el efecto que tiene, el impacto que tiene. Yo, a ver, no estoy diciendo con esto que no ocurre, sí ocurre, hay fraude. Pero el peso significativo que tiene sobre la distribución del voto en una elección donde votan 25 millones de personas es marginal. Es cierto que hay que garantizar una persona un voto. Y eso es lo que trata de resolver la boleta única, que no haya posibilidad alguna de que alguien no tenga la opción de votar por la oferta que quiere. Eso te lo garantiza la boleta única, es cierto. Pero también es cierto que el robo de boletas no tiene un impacto en después la asignación de los ganadores y los perdedores. Y voy a poner un ejemplo claro con esto. Javier Milei el año pasado, sin tener partido de distrito. El partido de distrito es el partido con el cual vos podés presentar lista de diputados nacionales y senadores nacionales en una provincia. Si tenés 5 partidos de distrito, tenés candidatura presidencial.
Entonces el partido distrito a vos de base te garantiza que fiscales para las escuelas. Vos tenés una estructura que acordás y dice, vos sos mi partido distrito o tenés tu propio partido distrito. Y si no lo tenés, vas y buscás el acuerdo con alguien. Lo que recién te decía, tenés un menú de 700 partidos para ir a buscar quién te apoya. Estos partidos te ofrecen fiscales. Los fiscales van y te cuidan el voto. Ahora, había distritos donde Milei solo tenía su boleta de diputado a presidente. No tenía diputados nacionales. Santa Cruz y La Pampa, por ejemplo. Porque no tenía partido distrito. Entonces no tenía una estructura militante que le fuera a cuidar el voto. ¿Y qué pasó? Milei ganó en Santa Cruz y ganó en La Pampa. Entonces, si vos no tenés nadie que te cuide, entonces la boleta estaba ahí. Nadie le estaba robando las boletas en esos distritos. No ocurrió. Porque si no tenés fiscales, si nadie te cuida, cuando vas a una elección, los fiscales más o menos ya algunos se conocen y demás, y cuando vas a hacer el escrutinio provisorio, si alguien quiere hacer alguna maldad y cometer perjudicar a alguien en una elección, entonces los fiscales saben cómo cometer, cómo llegar a esas situaciones, lo tienen clarísimo. Pero no pasó porque no habiendo ningún fiscal de la Libertad Avanza cuidando las boletas, todos estaban registrando los votos que le correspondían para la Libertad Avanza y nadie cometió ninguna maldad que impactara electoralmente en eso. O sea, somos un pueblo menos malo de lo que parece. Yo creo que sí. Yo creo que sí. también. Lo que pasa es que se instalan masivamente ese tipo de situaciones donde sí hay robo de boletas todo el tiempo o acá nos están cagando la elección o acá nos están afanando. Sí, eso puede ocurrir en algunos lugares. Pero no incide realmente. Pero no incide realmente. Y no tenés ningún estudio conclusivo que muestre que eso incide. El segundo argumento, para cerrarte la historia de la boleta única, es el tema de la plata, de cuánto sale. No tenés una forma de saber cuánto va a salir la boleta única a nivel nacional y si va a ser más barato o más cara que la boleta partidaria. Yo sí recuerdo un caso que estuvo presente en la discusión en la comisión, que lo presentó Diana Chiodo, que fue directora nacional electoral, antes de Marcos Schiavi, que fue el director nacional electoral que organizó la elección presidencial del año pasado. Diana estuvo anteriormente en las elecciones anteriores a cargo de la DINE. Y Diana, cuando estuvo en la comisión, ella fue y presentó el cálculo del costo de la provincia de Santa Fe, creo que la elección 2019, si mal no recuerdo, tal vez puede ser la de 2021, pero creo que fue la de 2019, y comparó el costo de la boleta única de Santa Fe con el costo de la boleta partidaria, porque como había boleta partidaria, en las elecciones nacionales se votaba con boleta partidaria y vos tenés en Santa Fe después la boleta única y vos podés comparar los dos sistemas, el costo que hubo. Y el costo por elector para la boleta única de Santa Fe fue más alto que el costo por elector de la boleta partidaria en Santa Fe. Entonces, estamos hablando de un distrito de los 5 grandes, que elige una cantidad de diputados importantes, 9 diputados, que tiene una cantidad de partidos reconocidos importantes, que había una cantidad de boletas y de listas importantes. Siempre las que más listas tienen suelen ser Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que el 83 hasta ahora más o menos tienen en promedio 15 listas por elección. Han tenido elecciones con 30 listas, con 28, con 25, pero en promedio las dos tienen 15. Santa Fe viene un poquito más atrás, con Córdoba y Mendoza, y algún otro distrito que ahora no recuerdo. Pero bueno, es un distrito grande. Entonces vos tenés ahí algo como para decir, che, en este distrito que es no significativo, pero sí representativo, tenés un costo de la boleta más grande que el de la boleta partidaria. Posiblemente, porque también tiene otras medidas de seguridad la boleta única. Tenés que hacer impresión a doble cara, tenés un espesor mayor, un grosor mayor, tenés que tener mecanismos de seguridad, en fin. Quiero licitar en ese. Quiero licitar en ese proyecto. No solo que podés licitar, sino que solo. Si la memoria no me falla, creo que solo 5 imprentas en el país pueden hacer la impresión de la boleta única papel. Una de ellas es Casa de Moneda, por ejemplo. Que ahora también está en la discusión pública de que se cierra, no se cierra, etc. Casa de Moneda lo puede hacer. Interesante. Y mientras. Lo que sí yo no quiero es ser el director nacional electoral de este momento en el gobierno nacional, la elección del año que viene. No quisiera estar en esos zapatos. No quisiera para nada. Por ninguna suma de dinero. No, jamás. Jamás. Si llegaron hasta acá, entonces tienen que hacer lo que siempre les pido y todavía no lo cumplen. Tienen que insultar, atacar, comentar, poner comentarios sexuales también para Facundo está habilitado. Todo lo que sea necesario para que el algoritmo pondere estas cosas de nerds, como diría Facu, que los importan a algunos pocos, pero
que crecientemente van a ser más importantes para otros muchos, porque ya nos vamos acercando a una nueva elección. Y quiero aprovechar que está Facundo, cuando esto surgió en parte cuando yo todavía hacía unos Twitter Spaces, ahora se llaman X Spaces, Estaban y buenos esos que no hacían. llegamos a combinar, Sí. yo querría retomarlo, pero bueno, tampoco se puede solo vivir de eso, en realidad no se vive de eso en absoluto, pero está una cosa que me interesa y que quiero traer, que es el tema de las coaliciones. En ese momento era porque vos habías sacado el libro que mencionaba antes y de socios pero no tanto, y ahora ya directamente es tipo se dinamitó o está en vías de dinamitarse ese esquema coalicional que vos analizaste durante mucho tiempo y con mucha profundidad. ¿Qué ves en esta reconfiguración del sistema coalicional que parece estar en desarrollo todavía sin un cierre de capítulo? Viste que Argentina siempre se dijo que era bipartidaria, ¿no? Peronistas y radicales de un lado y del otro. Después vinieron los 90, vino el frepaso, apareció la ilusión de la alianza, y en 2001 voló todo por los aires. Y se fueron rompiendo esas estructuras tradicionales, ¿no? El radicalismo, bueno, Carrió, López Murphy salieron del radicalismo, el peronismo tenía 3, después volvió a ser 1, ahora no sabemos cuántos son. Ese rompimiento de esas estructuras partidarias tradicionales empezaron a encontrar dinámicas coalicionales como la forma de acordar para ganar y después para gobernar en Argentina. Yo creo que Argentina entró en una dinámica coalicional hace ya un par de décadas. Lo que ocurre es que esa dinámica coalicional pasó a ser bicoalicional en el proceso 2013-2015. Y empiezan a aparecer esos dos grandes espacios. Siempre tenías algún tercero que daba vueltas. En 2007 todavía estaba latente eso, en 2015 empieza a compactarse, 2011 también estaba todo, sobre todo el polo no peronista estaba fragmentado en muchas opciones. 2015 empieza a tomar un poco más de forma con esa tercera pata de Sergio Massa, ¿no? Que seguía estando ahí, pero ya veías números que te mostraban que todo tendía hacia 2. Vos, cuando vas a aplicar indicadores para analizar elecciones, un indicador, por ejemplo, es el número efectivo de partidos, que es tomando la distribución de voto que tenés, cuántos partidos son importantes. Entonces yo recién te decía, vos tenés 700 partidos en Argentina, no significa que tengas 700 partidos efectivos en Argentina, porque no todos sacan votos y no todos compiten. Entonces vos, con la distribución del voto, podés calcular efectivamente cuántos partidos importantes son. Entonces vos veías que en 2007, en 2003 la línea de tendencia se había ido por las nubes, en 2007 empieza a bajar un poco y se tiende la estabilización hacia 2 para 2015. Y en 2019 se consolida eso con un bicoalicionismo entre el Frente de Todos de un lado y Juntos por el Cambio del otro. ¿Qué tenés ahora? Ahora volviste a tener un juego de 3. No solo tenés un juego de 3 en el comportamiento del electorado, porque vos también cuando analizás elecciones lo puedes analizar desde el lado de los electores o desde el lado de la dirigencia política, o de la élite, como dice la Academia Política, dice lado élite o lado electores. Desde el lado de los electores hoy tenés un juego de 3 bandas. Desde el lado de la élite me parece que tenemos 700 partidos. O por momentos se siente que tenemos 700 partidos. Pero del lado del electorado vos tenés un sistema hoy que está de vuelta jugando a 3 bandas. Tenés un carril que se ubicó en torno a Juntos por el Cambio, tenés un carril que apareció nuevo con la Libertad Avanza y tenés el carril del peronismo. Entonces lo que tendía hacia 2 ahora lo tenés más cerca de 3. Entonces tenés 3 grandes espacios. Lo que ocurre es que diariamente sentimos que esos 3 grandes espacios se están haciendo crack por adentro y no sabes efectivamente cuántos son y parece que estas grandes coaliciones van a empezar a romperse de alguna manera. Entonces vos acá tenés 2 maneras de verlo. Esperás a ver qué hace la dirigencia política y qué oferta lleva, o esperás a ver cómo se comporta el electorado. En términos de la élite, de la dirigencia política, qué es lo que puede llegar a pasar, yo creo que ese juego a 3 va a empezar a romperse un poquito, pero depende de cada distrito. Entonces en la ciudad de Buenos Aires puedes tener entre un juego de 2 o un juego de 5, y en el medio de la opción que se te ocurra, o las combinaciones que se te ocurran. En provincia de Buenos Aires puedes tener un juego de 2, un juego de 5. Por ahí vas a La Pampa y tenés un juego de 2. Por ahí vas a Mendoza y tenés un juego de 3. Vas a Córdoba y tenés un juego de 5. Y así
vas a tener distintos juegos provinciales, porque tenés una elección legislativa el año que viene. Entonces no tenés todavía el parámetro el año que viene para saber hacia dónde te va el mundo de las coaliciones. Lo vas a tener efectivamente en 2027. Con esto que te decía, bajó hacia 2, sube un poquito hacia 3 y ahora vamos a ver si se queda en 3 o vuelve a bajar hacia 2. Y después está la reacción del electorado, de acuerdo a lo que le va a ofrecer la dirigencia política. Entonces, O sea, ¿no crees que pueda ir, por ejemplo, a 5? yo creo que si vamos a 5 vamos a estar en un momento muy 2001-2003 y eso va a ser por otras razones que van a ser bastante más preocupantes que qué número efectivo de partidos tenemos en Argentina. Porque a ver, la dirigencia política cuando toma decisiones de negociación, de estrategia, de oferta, lo hace, como te decía antes, tratando de preservar su posición. Y si la dirigencia política busca romper y armar algo nuevo, es porque sabe que tiene una chance, porque el electorado está volátil. Y puede resultar en que cualquiera termina siendo el ganador de la jugada. Pero si el electorado está estable, nadie va a sacar los pies del plato y va a tratar de quedarse más o menos tranquilo donde está y negociar desde adentro y no romper ningún acuerdo para tratar de mantener esa posición. Entonces, si el electorado está volátil es porque el electorado está viendo que nadie le está ofreciendo soluciones, que hay una situación económica por ahí no muy estable, que puede optar por cualquiera, y eso puede hacer que la dirigencia política tome decisiones que no necesariamente vayan en vía del acuerdo, sino de los desacuerdos. Entonces ahí es donde yo digo que hay que esperar un poco para ver hacia dónde va. Si llegamos a un juego de 5 bandas, eso implicaría que tendrías que tener una Libertad Avanza, un oficialismo, el PRO aparte, lo que quede de la UCR, coalición cívica, espacio de centro con MAD de Larreta, y después 1, 2 o 3 peronismos. Y eso va a ser una situación bastante similar a la de 2001-2003. Ahora, si todas esas opciones son competitivas, vos el 100% de los votos lo tenés que distribuir de alguna manera más o menos equilibrada. Entonces, si vos tenés 5 opciones competitivas, vas a tener, todas las opciones van a estar en torno al 20%. Ahí estaríamos lo más cerca de lo que es Perú hoy como sistema político, por ejemplo. O lo que fue en la última elección presidencial. Y muy parecido a lo que fue nuestro 2001-2003. En principio no se estaría dando. No, porque el año que viene vas a tener 24 elecciones. Entonces vas a tener una lectura muy ambacéntrica de qué pasa en Ciudad de Buenos Aires, que hay 5 listas competitivas, qué pasa en Provincia de Buenos Aires, que tenés 7 listas competitivas, pero después el resto del país por ahí vas a tener ofertas mucho más compactas. O sea, cada juego va a ser provincial el año que viene. Y vas a tener lecturas posibles para lo que va a pasar en la presidencial. Entonces, podés llegar a saber hacia dónde está yendo el sistema en el periodo 2025-2027, me parece. Ahora, si a 2027 llegamos con 5 opciones competitivas, va a ser por 2 razones. Primero, porque el gobierno fracasó nacional en su plan económico y la gente estará buscando otra cosa. Y segundo, porque la dirigencia no se puede poner de acuerdo. Y eso me parece que va a tener consecuencias mucho más graves que cuántos partidos se van a presentar a competir, que es qué tan estable va a estar la economía, qué vamos a hacer con la deuda contraída con los organismos internacionales, qué tipo de cambio vas a tener, qué nivel inflacionario vas a tener, cómo te van a estar viendo los tenedores de bonos, cómo te van a estar viendo los fondos que quieren invertir, porque nadie va a estar moviéndose a una situación de riesgo si efectivamente ya no hay en la realidad una situación que te lleve a tomar ese riesgo. Porque el sistema institucional argentino te lleva hoy, con la oferta que tenés, a que trates de buscar esos acuerdos. Porque ya la dirigencia política, y acá conecto con lo que charlamos de las coaliciones, la dirigencia política ya se acostumbró a que tiene que formar coaliciones para competir y tiene que formar coaliciones para gobernar. No hay otra manera. Vos hoy te parás en el peronismo y tenés identidades distintas. Kirchnerismo es una cosa, cristinismo es otra cosa, peronismo es otra cosa, y cada uno ya tiene su partido político. E incluso tenés nuevos intentos de nuevos dirigentes que quieren formar sus nuevos sismos y llegar a una posición decisora. Y eso hace que vos tengas distintas identidades, distintas referencias y a veces diferencias programáticas, pero que tengas que llegar a un punto de acuerdo después para ganar y para gobernar también. Lo estamos viendo hoy con la Libertad Avanza. Es un espacio político que no quiso comulgar jamás con ninguna de las prácticas políticas, pero para tomar cualquier decisión en el Congreso tuvo que construir coaliciones, al menos efímeras, al menos alianzas legislativas transitorias, o al menos acuerdos legislativos transitorios. Si no, no hubiera sostenido
el veto contra el proyecto de financiamiento universitario, ni hubiera sostenido el veto contra la reforma previsional. Tuvo que jugar el juego de las coaliciones para armar la transición, porque no la tiene construida. Entonces, cada vez que tiene que ir a negociar con el Congreso, tiene que construir una coalición legislativa transitoria. Pero tiene que ir a jugar con eso. Hay un montón de cosas que ya me hacen pensar que este programa va a quedar corto, como por ejemplo otro tema que había sido como un disparador de aquel ex Spaces que no se hizo, fue justamente este tema que mencionaste lateralmente, bueno, y que se aborda mucho en La Gente Vota, que es el tema de las provincias, ¿no? Como las provincias con toda su complejidad y con mucha lejanía para ciertos ambacentristas, entre los cuales obviamente me suelo incluir. Y digamos, ese desconocimiento hace un perjuicio en las lecturas que habitualmente tenemos. Sin embargo, me quiero meter en otro tema que me parece que es un poco más general y que creo que no va a haber, por lo menos por ahora, alguien más adecuado que vos para contestarme esto. Porque bueno, un poco yo lo que pienso es, de alguna manera, este espacio es una especie de, como una suerte de seminario conversado, donde en definitiva el primer objetivo es que yo aprenda. Entonces, ustedes que están te ahí, diviertas. y que me divierta. Entonces, ahora quiero aprender algo. Y una de las cosas que, bueno, cuando uno estudia y ve cómo se debería armar la parte de investigación y planificación de una campaña o también de un gobierno, imagino, es... Sí, obviamente está toda las cuestiones como las encuestas cualitativas y cuantitativas, y también está todo lo que tiene que ver con el personaje político en cuestión. Ahora, hay una dimensión que tiene que ver con entender y conocer los resultados previos de las diferentes elecciones y tratar de, imagino yo, porque nunca estuve en ese rol, pero de ver cómo hacer para que, bueno, de ciertos datos de las encuestas cuantitativas y cualitativas de alguna manera se emparejen o se conecten con lo que uno fue recolectando sobre las elecciones anteriores. Y eso es algo que me parece muy interesante porque, bueno, en principio creo que hay veces que hay elecciones y campañas y gestiones de gobiernos que sí están muy profesionalmente desarrolladas, y otras que no tanto, otras donde la mente del político obviamente performa la de todo su equipo, y entonces vamos con todo para las redes y toda la plata es para las redes, con lo cual si está sustantivo ahí nos vamos a poner contentos, pero Sí, sí. digo, o quien sea que está en las redes, pero en definitiva no es lo único importante, y tampoco es solamente importante hacer encuestas. Entonces me interesa eso, como qué es lo que vos aportás desde todo este conocimiento que tenés y que vale la pena que tengamos en cuenta para el año que viene, pensando, o para las elecciones de otros países, no importa, a la hora de conectar estos datos que vos traés sobre las coaliciones, sobre cómo le fue a un candidato, cómo es ese histórico a lo largo del tiempo. Bien, a ver, cuesta mucho a veces, y esto ya desde el punto de vista profesional, no sé si te pasa también a vos, pero cuando vas a traer alguna propuesta de análisis distinta a lo que están acostumbrados quienes van a ser candidatos o quieren ser dirigentes, que eso lo tomen como algo válido, ¿no? Está instalado que, bueno, con una medición de imagen y más o menos algún focus y un poco de redes sociales, más o menos podés pelear por algo. El tema es que vos tenés atrás de todo eso gente a la que vos tenés que convencer de que te vote. Y vos podés agarrar una serie de tiempo histórica de, bueno, en tal lugar, ¿cuántas veces votaron a un candidato que fuera por fuera de los partidos tradicionales? Vos estás sentado con alguien que, bueno, yo quiero caer con un sello nuevo y romper con todo esto. Bueno, listo, y te dice, tengo todo este apoyo, y está este empresario, y tengo este discurso, y tengo esta cara, y me compré la camisa nueva, y qué sé yo.
hice el curso de posgrado en campañas en Estados Unidos y sé que puedo ganar. Pero vos agarrás la serie histórica de 40 años y te vas dando cuenta que el 90% de esa localidad votó siempre al que dijo que era peronista o al que era radical. Entonces le vas a decir, mira, las chances que tenés son bajísimas. Y eso es lo que creo que te aporta el análisis histórico electoral. Y que cuesta a veces convencer algo. Porque, a ver, el dirigente político también es alguien que tiene esa energía, ese impulso para caer como topadora y llevarse puesto todo, porque también la política te lleva a eso. Y eso es valioso hacer eso, porque es alguien que tiene vocación pública por los asuntos públicos y querer aportar, ya sea en su localidad, en su provincia, en el país, en el ámbito que sea. Y cuesta cambiarles un poco ese chip. Y ese chip también está bueno que esté de esa manera. Pero también hay contextos donde vos podés hacer eso y contextos donde no podés hacer eso. Hay lugares en donde sabés que podés caer y armar un sello nuevo y lugares y momentos históricos en los que no. Y yo creo que el análisis electoral te aporta eso. Yo tuve, por ejemplo, 2 experiencias con eso, de las cuales aprendí. Una fue una serie de reuniones que tuve al comienzo de año para ver si podía trabajar en la campaña en Uruguay. Y en las primeras reuniones fue, bueno, nosotros nos decían, nosotros tenemos la intención de renovar la cantidad de diputados y senadores que tenemos, estamos viendo que hemos ido cayendo, tenemos que mantenerlas y renovar. En Uruguay es muy importante tener un senador nacional porque eso te ancla durante 5 años la posibilidad de tener una estructura nacional, presencia nacional, estás en agenda. Son 30 senadores en Uruguay, se eligen a distrito único nacional, con lo cual siendo senador sos una figura nacional, no sos la figura provincial o departamental en el Senado. Siendo senador sos, y de hecho, garpa mucho más para la carrera política ser senador que ser ministro, muchas veces en Uruguay. Entonces nos estaban pidiendo eso. Entonces la propuesta fue, bueno, ¿y cómo van a hacer con el esquema de alianzas? No, bueno, nosotros en algunos lugares queremos ir solos. Bueno, ¿qué hicimos? Tomamos las últimas 3 elecciones, agarramos los votos totales y calculamos cómo les había ido en aquellos lugares donde tenían alianza y a la elección siguiente habían ido solos. Y en todos los lugares que había pasado eso, habían perdido votos. Ese mismo partido, en todos. En los que habían mantenido las alianzas habían crecido un poquito y en otros se habían mantenido. Pero cada vez que cortaron solos, sobre todo en los departamentos grandes, habían caído bastante en votos. Habían caído en lugares y no habían podido competir ni meter diputado departamental ni nada. Entonces la sugerencia fue, no se corten solos. Armen un acuerdo, traten de buscar, porque por cómo es el diseño de la boleta y la estructura política de Uruguay, si vos te cortás y vas solo, estás compitiendo con tus pares dentro de la misma coalición presidencial, porque así es el diseño de la boleta, porque tienen ley de lemas allá, que en realidad se llama doble voto simultáneo, pero nosotros la llamamos ley de lemas. Esa fue la sugerencia. Bueno, al final le hicimos esa sugerencia y fue bueno, empezamos a elaborar y finalmente dijeron, no, vamos a trabajar con otra gente. Bueno. Vas a tener la elección ahora dentro de un par de semanas y en muchos lugares decidieron ir solos. Así que ahora que le vaya mal a esos hijos de puta. No, a mí no me calienta, pero decidieron ir solos en algunos lugares y listo, ya está. Pero a ver, trajimos eso y fue bueno, no, listo. La historia reciente, porque eran las últimas 3 elecciones presidenciales, te mostraba que lo mejor no era hacer eso. Bueno, el arte del político de salir a decir, bueno, olemos esto, salimos a hacer esto, bueno, listo. Fue una decisión que puede ser errática o le puede salir bien. Pero bueno, no siguieron ese curso. La otra experiencia de aprendizaje que yo tuve, yo hice un curso de posgrado. Yo me prometí después de hacer el doctorado y la maestría que no iba a volver a estudiar nunca más porque terminé fusilado después de hacer toda la trayectoria académica que un poco nos impone la ciencia política. Hice un curso de posgrado en Big Data e Inteligencia Territorial de Flaxo, que dirige Marcelo Escolar. Aprendí un montón y me enamoré de la cartografía electoral, que básicamente es hacer mapas y tomar datos electorales y pintar con colorcitos municipios, provincias, países, lo que se te ocurra. Y hay un análisis en cartografía electoral que vos podés hacer. Un mapa, ¿qué hace? Un mapa te describe, te pinta, decís, bueno, en este municipio te va bien, en este municipio te va mal, acá te va más o menos. Eso es una descripción. Pero vos tenés estudios estadísticos que te permiten explicar, o sea, no solo describir, sino también explicar el comportamiento general de un grupo de municipios, con un análisis propio y específico, ¿no? Que tiene su explicación estadística, pero vamos a estar 3 horas y va a caer a 0 la cantidad de gente que está conectada al stream en este momento. Entonces, cuando se da la elección del 2021 de la PASO, a mí se me ocurrió aplicar ese análisis estadístico explicativo
para ver por qué Cristina Kirchner había escrito su carta. ¿Te acordás que Cristina, la primera carta que saca, que es lo que muchos se consideró que fue la primera puñalada a la presidencia de Alberto Fernández, cuando saca esa carta, yo dije, acá hay una explicación electoral para esto. Entonces apliqué ese análisis estadístico y lo que estaba viendo fue que en el corazón del cristinismo electoral, que es el conurbano que rodea a la provincia de Buenos Aires, en todos esos lugares, el Frente de Todos había sacado menos votos que lo que había sacado Cristina en el 2017 con Unidad Ciudadana. O sea que en la comparativa de las dos, generalmente todo estaba pintado de rojo. ¿Y dónde era que había crecido? Había crecido en la cuarta sección electoral, en el norte de la segunda, en la sexta, en la quinta, en todos los lugares donde Cristina no había llegado, o Unidad Ciudadana, no había llegado a tener un armado propio en esos lugares, porque recordad que en 2017 también había competido Massa y había competido Solá. Entonces, la parte de ese peronismo menos cercado al kirchnerismo había sido estructura política que habían agarrado Massa y habían agarrado Solá. No, Solá no, Massa y Randazzo, perdón. Y en algunos de esos municipios Cristina había salido cuarta incluso. Pero ¿qué pasó? En esos municipios, respecto a 2017, había crecido un montón porque se había juntado todo el peronismo dentro del Frente de Todos. Pero la carta venía explicada porque estadísticamente y geográficamente vos podías ver como en el corazón de ese kirchnerismo-cristinismo se había caído mucho respecto de Unidad Ciudadana en 2017, que había sido una patriada de Cristina por esa paso, porque se había lanzado sola como candidata, era la figura de ella, el PJ había ido por afuera y estaba batallando contra un Cambiemos que en Provincia de Buenos Aires estaba fuerte en un momento donde Cambiemos estaba muy sólido, que era 2017, porque fue antes de la discusión de la reforma previsional de 2017. En ese momento Cambiemos estaba muy sólido y le ha ido muy bien en toda la elección nacional. Entonces, vos ves ahí una explicación de cartografía electoral con datos estadísticos que te muestra y esto, obviamente, ella no lo necesitaba, tenía el pálpito porque ve más o menos algunos números y sabe, che, esto es un desastre, y ahí saca la carta. Bueno, yo busqué una explicación un poco más profunda para eso y lo encontré haciendo este tipo de análisis. Yo me divertí mucho haciéndolo, lo publicamos como Cenital, salió, la realidad que no tuvo, tampoco buscaba que tuviera un éxito de difusión pública porque yo lo único que quería era hacer un análisis y aportar a la discusión desde ese lugar. Pero encontré ahí en esa herramienta una explicación para una decisión que había tomado un político. No lo hice después, pero la verdad que me pareció muy interesante porque había ahí una explicación matemática para eso. Impresionante, Facu, la verdad, no recordaba esto y está buenísimo que lo traigas. Sí, conocía este posgrado de Flaxo, que la verdad es que le echo el ojo cada tanto y quizás en algún momento... Hacelo porque está bueno. Le entremos. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero que nos digas 1, 2 o 3 libros, pueden ser de política o de ciencia política o no, que de alguna manera sientas que te representan o para atrás o para adelante la búsqueda en la que estás ahora, de las cosas que te gustan, algo. Voy a recomendar 2. Los 2 los tengo que empezar. El primero es el libro de los abrazos de Galeano, que me lo regalaron para mi cumpleaños y lo voy a arrancar muy probablemente esta semana. Que elogié un poco y la verdad que es Galeano siendo Galeano, parece muy lindo. Y el otro es algo que siempre lo tengo en la mesa de luz como para arrancar en algún viaje y nunca lo empiezo, pero creo que ya se lo debo hace mucho porque lo escribió y lo publicó y estuvo muy contento y lo difundió a nuestro querido amigo en común, que es Juan Elman, que es su libro sobre Chile. Juan estuvo tanto tiempo y le dedicó tanto a entender el fenómeno de allá y cruzamos muchos mensajes cuando estaba allá y se puso muy contento con su primer libro que tengo que hacer honor y empezar y terminar de leerlo porque elogié un poco y la verdad que escribe muy bien como escribe él y siempre tuvo una mirada distinta y complementaria como todos estábamos viendo lo que estaba pasando en Chile con el estallido y creo que aporta muchísimo a la discusión para entender qué puede pasar cuando un país llega a ese punto límite, ¿no? Y termina ocurriendo lo que ocurrió. Y él lo explicó estando allá y estando conectado con la gente y aprendiendo, que es la forma que tiene de escribir. Así que yo recomendaría esos 2 y son los 2 próximos que ahora voy a leer. Además me tocan justo un par de viajes en avión, así que voy a aprovechar para
para matar el tiempo y también, bueno, desconectarte un poco de la cosa esta que estamos atentos todo el santo día si nos limpiamos un poco la cabeza. Muchas gracias, Facu. Sí, es verdad, el libro de Juan, yo lo estoy a punto de terminar y ¿Y es así como te digo? además es así como decís y además es un libro que va a tener mucho para todos aquellos que estamos viendo cómo cambian las sociedades latinoamericanas en el último tiempo, más allá de que es sobre Chile y todas las especificidades. Yo creo que él una vez me dijo como, esto no fue una revuelta de izquierda, sino como, esto es otra cosa. Y cuando pienso en situaciones así en Latinoamérica, siento que hay algo ahí para aprender Ujú. por lo que vino después, ¿no? Por el Sí. rechazo, del rechazo, del rechazo, del rechazo. Y además es un libro que se revaloriza para el año que viene porque vuelve a haber elecciones. Y de hecho ahora ves las encuestas y las dos personas que mejor miden son Eugenia Matei de la Democracia Cristiana, uno de los partidos más castigados del estallido social, y Michelle Bachelet del Partido Socialista. O sea, el giro ahora fue en su momento antisistema o anticasta, por decirlo de alguna manera, con Boric y Kast en el balotaje presidencial, todo lo nuevo, y después de esta experiencia es, no, bueno, ahora veamos qué pasa con la política tradicional, porque ven las encuestas y ellas aparecen, de hecho Eugenia Matei sacó 5 puntos cuando compitió, y ahora está peleando en los primeros lugares con Michelle Bachelet, entonces tenés un giro ahora hacia, no, bueno, volvamos a lo tradicional porque lo nuevo parece que no sirvió mucho. Muchas gracias. Vamos por la invitación, me divertí mucho. Sigan con FMI y no se vayan de Yeite. Un abrazo para todos y todas.